Hola amigos de la huerta, soy Vane y en el video de hoy vamos a hablar de una plaga que seguramente te esté generando problemas en este momento y es la arañuela roja. En este video te voy a contar qué es, quién es, porque hay que conocer al enemigo, qué síntomas te permiten detectar la presencia de arañuela roja, cómo puedes prevenirla, qué condiciones hacen que la arañuela roja aparezca y cómo controlarla. Combatirla es imposible en mi experiencia, por lo tanto lo mejor que podemos hacer cuando aparece es controlarla. Así que quédate hasta el final porque hoy te voy a dejar métodos para prevenirla y métodos para controlarla. Bueno, y para los que se toman con mis videos por primera vez, les cuento que soy Vane, vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a lo largo de los últimos 10 años construí este paraíso comestible en el medio de la ciudad. Este es el jardín de mi casa y desde que lo vengo cultivando me permite ser prácticamente independiente del verdulero. Produzco casi todas las verduras que consumo y algunas de las frutas y además produzco todos los huevos. Tengo de mascotas 3 hermosas gallinitas. Así que si te interesa el cultivo urbano y te interesa aprender sobre autosuficiencia y sustentabilidad en entornos urbanos, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para no perderte ningún video. Bueno, vamos a arrancar hablando de qué es la arañuela roja, porque como te dije antes, hay que conocer al enemigo para poder atacarlo. La arañuela roja es un ácaro. Sí, el nombre no tiene nada que ver con la familia a la que pertenece, es un ácaro que generalmente es de color rojito, marroncito, rojito, ese es el color en el que varía, es difícil de ver, ahora después te voy a explicar por qué. ¿Por qué ataca tus plantas y las perjudica? Porque básicamente se alimenta de la savia de tu planta. No son un problema cuando la población es pequeña, no molestan, pero cuando se transforma en una infestación de arañuela roja, ese ácaro va a succionar tanta savia que va a terminar matando tu planta. ¿Por qué se llama arañuela roja? Te preguntarás. Bueno, porque la arañuela roja produce uno de sus síntomas que es una telita, como si fuera una telita de araña, y de ahí el nombre de arañuela roja. Y obviamente rojo es por el color, como te decía antes, así que ese es el motivo del nombre. Ataca particularmente a todas las plantas de la familia de las solanáceas. Las solanáceas comprenden a los tomates, las berenjenas, los pimientos, las papas. Seguro que al menos en los tomates y en las berenjenas alguna vez la viste. Es más difícil verla en los pimientos y en las papas, pero es de atacar siempre a esa familia. Las infestaciones por arañuela roja tienen como diferentes estadios y esos estadios los vas a distinguir por los síntomas que vas a empezar a ver en la planta. El primer estadio, y en el cual en mi experiencia con esta plaga, es el que te permite todavía recuperar la planta y lograr devolverla a un cierto estado de salud y de producción, es cuando observas en las hojas pintitas amarillas. Empezás a ver puntitos amarillos en las hojas, se empiezan a poner cada vez más amarillas, los puntitos se empiezan a poner cada vez más cercanos y como que pierden un poco el color, depende mucho de la planta y de la variedad, pero en el caso de los tomates en general tienden a ponerse de un verde más tirando a blanquecino y lo mismo pasa con las berenjenas, es como que se ponen medio entre amarillentas y blanquecinas las hojas y ahí te vas a dar cuenta que estás teniendo arañuela roja. En ese estadio, después al final del video te voy a contar qué podés hacer para controlarlas. Todavía es posible salvar la planta y devolverla a un estado de salud y productividad interesante. Ya más adelante se empieza a volver cada vez más difícil hasta que llega un punto en el cual va a ser imposible recuperar esa planta. El siguiente estadio de la infestación de arañuela roja va a ser que vas a ver al ácaro. Cuando des vuelta, las hojas generalmente se refugian del lado de abajo de las hojas, particularmente en los tomates. Es más visible. En las berenjenas hacen lo mismo, en todas las plantas en realidad, pero en el tomate es donde es más fácil de ver. Vas a dar vuelta a la hoja y vas a empezar a ver los puntitos rojos atrás de la hoja del tomate. En ese punto todavía, con un poco más de constancia y de power, podés llegar a salvar la planta, pero va a quedar ahí siempre un poco enfermita tecleando.
Y el siguiente estadio ya es presencia de hojas secas y telita. En mi experiencia, una vez que aparece la telita, déjala ir. Deja esa planta no se va a recuperar. Y si se recupera, no va a estar en su mejor momento. La experiencia que tengo es que si cortas ese pedazo del tomate donde está la telita y al resto lo tratás bastante agresivamente, podés llegar a recuperarlo. Pero en general, cuando se llega al estadio de la telita, ya es poco lo que se puede hacer, porque ningún método es realmente del todo efectivo y la planta ya suele estar muy debilitada. Junto con la telita también van a aparecer un montón de hojas secas y ya la planta básicamente va a estar al borde de la muerte. Dependiendo en qué momento de la temporada estemos, yo generalmente si aparece la telita ya las dejo ir, porque sé que esa planta no se va a recuperar y si se recupera no va a durar mucho. La aparición de arañuela roja es muy favorecida por la falta de lluvia y la baja humedad. Cuando estamos generalmente acá en Buenos Aires, enero es como el mes clave generalmente para las infestaciones de arañuela roja y particularmente en mi huerta siempre, invariablemente se dan en enero. Y es porque en enero suele llover menos. Si tenés un enero llovedor, probablemente no tengas arañuela roja. Acá, que suele no llover tanto en enero y suele haber poca humedad en enero, es el momento en el que se da con mayor intensidad, porque esas dos condiciones climáticas son las que favorecen su aparición. Falta de humedad, falta de lluvia y mucho calor. O sea, si se combinan esas tres cosas, las infestaciones de arañuela roja están garantizadas. Acá en Buenos Aires, como te decía antes, eso generalmente se da en enero, dependiendo si es un año seco, a veces empieza en diciembre y generalmente arrasa con todo para fines de enero. Y por ejemplo, en este momento yo tengo tomates infestados con arañuela, algunos que ya murieron por la arañuela, y también tengo afectadas las berenjenas. Papas no tengo, porque las papas que planté ya las levanté, pero si todavía tuviera papas, probablemente también la vería en las papas. Como con todas las plagas, con la arañuela roja pasa igual. Lo mejor siempre es la prevención, las acciones que podemos tomar para evitar que aparezca, en lugar de tener que luego empezar a tirarle con todo para combatirla. ¿Cómo podés prevenir los ataques de arañuela roja? Lo principal y lo que a mí mejor me funcionó siempre fue el tema riego constante. ¿Qué quiero decir con riego constante? Siempre regar lo mismo. O sea, si regás 15 minutos todos los días, bueno, que sean siempre 15 minutos todos los días. Si regas 2 veces por día, que sean siempre 2 veces por día. Y siempre mantener a la planta bien hidratada y con riego constante. Para esto siempre es mucho más útil tener riego automático. Igual el riego automático no te asegura nada. Yo los tengo con riego automático y aún así, para aplacar un poco la arañuela, tuve que regar por encima del riego. Pero si tenés un riego más automático bien calibrado, que no es mi caso, mi riego automático está muy mal calibrado, eso te puede ayudar un montón. El riego constante es clave para evitar los ataques de arañuela roja porque vas a mantener una humedad en el entorno de la planta, del tomate o de la berenjena, que va a hacer que la arañuela no se vea tan atraída hacia tu planta. Ahora bien, en el caso de los tomates, en general, la recomendación para todas las plantas es que no mojes las hojas. En estos momentos donde el ataque de la arañuela roja es bastante frecuente, mojar las hojas ayuda. O sea, no vas a tener una infestación de hongos, o es poco probable que tengas una infestación de hongos, que es por eso que te dicen que no mojes las hojas de las plantas, pero si lo mojas te va a ayudar, o sea, mojar la planta te va a ayudar a evitar la arañuela, y si ya hay algo de arañuela, esa arañuela se va a empezar a ir. Así que una forma muy efectiva de prevenir es riego constante y mojar, no te digo todos los días, pero una vez cada día por medio, mojar bien las hojas. Eso hasta ahora es lo que a mí mejor me resultó en términos de prevención. Otra cosa que se combina y que funciona muy bien, o sea, funciona para todas las plagas, no solo para la arañuela, para todas, es asegurarte que tus plantas tengan un sistema inmunológico fuerte para que puedan resistir el ataque de esa plaga y no se mueran ante la primera infestación. Entonces, para esto es clave tener un suelo sano y rico en nutrientes. En el caso de las plantas con alta demanda de nutrientes, como son las plantas de frutos, los tomates, las berenjenas, abonar
2 o 3 veces en la temporada, entonces así te vas a asegurar de tener plantas fuertes y capaces de resistir ese ataque sin morir. Algo que te va a ayudar un montón con la prevención y el control de esta plaga en particular y de todas las plagas en general, es revisar tu huerta con regularidad. Si vos estás en tu huerta, vas a poder encontrar los síntomas de la plaga mucho antes y vas a poder tomar acciones mucho antes. Y en el caso de la arañuela roja, ese control es fundamental, porque si vos agarrás la plaga en un estadio muy precoz, la podés controlar con mucha más efectividad que si ya está muy avanzada. Si está muy avanzada, es muy probable que te sea muy difícil o literalmente imposible controlarla. En cambio, si la agarras en un estadio muy prematuro de la infestación, hay muchas más cosas efectivas que en el otro caso. Y por último, la última recomendación de prevención es, no sé, si sabés hacer la danza de la lluvia o invocar espíritus que hagan llover, hacelo. Yo no sé, es el siguiente nivel de bruja que todavía no alcancé, pero hacelo, porque si llueve una vez por semana, 2 veces por semana, aunque sea un poquito, la arañuela roja no aparece. Así que si hay que salir a bailar alrededor de los tomates y alguien sabe cómo hacerlo, me lo deja en los comentarios, yo lo pruebo todo. Con tal de que las arañuelas me dejen en paz los tomates, hago lo que sea a esta altura. Si con la prevención no me alcanzó y apareció igual la arañuela, que es algo que puede que llegue a pasar, a mí me pasa todos los años, no importa lo que haga, la prevención ayuda un montón, pero la infestación es casi inevitable si las condiciones climáticas no ayudan, es controlar. Como te decía al principio, dependiendo de en qué estadio de la infestación está, hay métodos de control más o menos efectivos. A mí en particular hay 2 cosas que me funcionaron y que las usé siempre en combinación o solas, dependiendo de qué tan pronto agarre la plaga. Cuando vos estás en un estadio de manchita amarilla o los primeros puntitos rojos en el reverso de las hojas, funciona muy bien mojar la hoja y aplicar azufre agrícola. El azufre agrícola es básicamente el azufre que te pones, el de las barritas que se usa para sacar los calambres y las contracturas y todo eso, bueno, pero molido, es lo mismo. Se compra en vivero, se compra en páginas de internet, no es demasiado caro, la verdad, y eso lo aplicas con una talquerita y anda bárbaro. Eso funciona muy bien en este estadio, o sea, te permite controlarla y recuperar las plantas si las agarras en un estadio de primeras manchitas amarillas, primeros puntitos rojos. Si ya está un poco más avanzada la plaga, lo que podés hacer es rotar, intercalar entre rociar con lejía. Lejía no es lavandina, lejía es hidróxido de potasio, que lo obtenemos súper diluido, que lo obtenemos por extracción de la ceniza de leña. La ceniza del asado la mezclas con agua, la dejas 1 o 2 días para que se separe todos los sólidos y extraiga el hidróxido de potasio, y eso después lo diluís y se lo aplicás a las plantas. Eso lo que hace es básicamente cambiar el pH de las plantas para que a la plaga no le guste, un poco que las quema. Hice un video sobre el uso de lejía en la huerta y cómo prepararla, te lo dejo acá. Así que nada, ahí dejo toda la explicación de cómo se prepara la lejía y cómo se aplica, pero para este caso en particular lo que vamos a hacer es aplicarla diluida. Una vez que la preparaste, esa solución que te va a quedar después de filtrar los sólidos, la vas a diluir 1 en 10 y la vas a aplicar sobre las plantas infestadas. Es clave que mojes bien del lado de abajo de las hojas, porque es donde se aloja la plaga. Siempre hay que atacar la parte de abajo de las hojas, no tanto la de arriba. Y eso lo podés ir combinando 1 y 1, una aplicación de lejía, una aplicación de azufre, una aplicación de lejía, una aplicación de azufre. Yo las veces que lo hice cada 2 días más o menos, para no ser tan violenta con la planta, y con eso funcionó bastante bien. Lo que sí, importante, tomate, berenjena que te vayas a comer después de una aplicación, lávalo bien, porque si no le va a quedar la lejía o el azufre. Igual, de cualquier manera,
Te recomiendo que cuando rocíes, no rocíes los frutos porque la arañuela no ataca los frutos, ataca solo las hojas. Así que la vas a encontrar solo en las hojas, no la vas a encontrar en los frutos. No tiene sentido rociar los frutos. Bueno, y espero que con toda esta información, que es un poco investigación que fui haciendo a lo largo de varias infestaciones de arañuela roja y pruebas y errores a lo largo de los años en esta huerta, como te decía al principio, ya hace 10 años que estoy en esta huerta y que la vengo trabajando y renegando y sufriendo y todo eso, así que fui probando distintos métodos porque si uno se pone a buscar métodos de control orgánico para la arañuela puedes encontrar de todo y un montón que se ven muy lindos pero que no funcionan, como que te dicen que le pongas canela. Bueno, el de la canela lo probé un montón de años y no funciona, me gasté un montón de plata en canela, no funciona. Bueno, y como te decía, todos estos consejos son un poco prueba y error de mi huerta, cosas que fui buscando porque también me interesa aprender cómo hago para que esta plaga no me complique tanto. Hay años que los métodos que probé son más efectivos que otros y voy a decir algo así completamente honesto, los años en los que esos métodos no me resultaron fue porque dormí. Porque llegué muy tarde a la infestación, porque no sé, por cuestiones de la vida no le estuve dando bola a la huerta por días y eso siempre es clave. O sea, planta que agarré recién atacada, fue planta que se pudo salvar y que con estos métodos anduvo bien. Ya cuando me duermo, no importa qué es lo que haga, no funciona. Así que nada, eso también es un consejo importante, tenés que ir a tu huerta todos los días o lo más seguido posible porque es una forma de prevenir un montón de cosas, estar en la huerta. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias por quedarte hasta el final del video y si quieres seguir aprendiendo sobre huertas y autosuficiencia en la ciudad, puedes ir a chequear cualquiera de mis otros videos que te dejo acá al lado. Nos vemos la próxima.